Hoy prefestejamos a las niñas y los niños con esta música del grandioso Cricri y hoy tenemos la oportunidad de conversar aquí en Espacio Alternativo con Tiburcio Gabilondo. Es un gusto poder saludarte nuevamente a través de la señal de Estéreo 91. Un abrazo desde Nuevo Laredo, a quien ha continuado el legado de su padre, de Francisco Gabilondo Soler, para seguir promoviendo estas canciones que Cricri compartió a varias generaciones y lo sigue haciendo. Un abrazo, Tiburcio. Pues igualmente, muchas gracias. Muy buen día a todos y gracias por invitarnos de nuevo a su espacio para conversar un ratito del Grillito Cantor. Conversar del Grillito Cantor, porque comentábamos Rosa y yo también en el corte y en un segmento anterior, de que bueno, finalmente nosotros, pero también nuestros padres, quizá también nuestros abuelos, crecieron escuchando a Cricri, pero lo siguen escuchando también muchos niños. Quizá ahora hay otra diversidad, hay el uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, de los TikToks, de la Instagram, de otros medios donde los niños tienen un acercamiento también con otras expresiones artísticas, otras canciones, otros medios, finalmente, pero Cricri es singular. Aparte, Cricri tiene mucho que ver con los personajes nuestros, cotidianos, el ropavejero, los maestros, la escuela, los personajes que nos acercaban finalmente a lo cotidiano, a la vuelta de la casa, a la vuelta de la escuela, a lo que podía, con lo que finalmente nos conectábamos de una manera mucho más directa, ¿no? Así es. Y bueno, y fíjate que acabas de mencionar dos cosas muy, muy interesantes. Porque efectivamente, la manera en que los niños actuales reciben la información pues, ha variado, y además cuando observas todo este proceso evolutivo de la comunicación durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, que llevamos ya un 20% del siglo XXI, los cambios han sido muy contundentes cuando lo comparas con los periodos anteriores de la humanidad. Entonces, ¿qué sucedía en los años 20, 30? Bueno, fíjate, en los años 20 la gente tenía los periódicos y el cine empezaba a popularizarse muchísimo, ¿no? Que existía desde una década antes, pero en realidad tomó su tiempo para popularizarse. Ya para los años 30, pues surgió la radio de una manera comercial, mucho más accesible, y entonces fue el gran recurso que hubo durante pues casi 20 años para una gran comunicación masiva. Después ya se incorporó la tele, vino el cine a color, y entonces ahí empiezas a ver que hay una evolución interesante de cómo te llegaban las cosas, y por supuesto, dentro de todas esas opciones, siempre había algo para niños, pero en México, el primero que hizo un producto de entretenimiento para niños, propiamente, fue Cricri, porque antes lo que se le daba a los niños eran cosas más bien como de, pues niño, pórtate bien, ¿no? Niño, debes hacer esto, es decir, eran para leccionarte, no para entretenerte, ojo, eso es muy importante. Pero, dentro de todo este universo muy amplio, que ha cambiado, Cricri sigue teniendo sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, no importa tanto el formato que uses, lo importante de la esencia de la que se trata Cricri es que Cricri te cuenta historias, y contar historias en la humanidad es muy antiguo, y eso viene desde que las tribus se reunían alrededor del fuego y escuchaban los cuentos de los cazadores, ¿no? Y las aventuras para irse a ir a pescar una pierna de mamut, hasta hoy en día que nos enteramos de tantas y tantas cosas, muchas importantes y muchas que bueno no son tan importantes realmente, pero escuchamos historias todo el tiempo, y eso, si tú quieres cautivar a alguien en una reunión, una fiesta, empieza a contar una historia que puede ser un chiste, puede ser una anécdota, y la gente te va a poner atención. Es muy natural a los humanos, y Cricri esencialmente hace esto, te cuenta historias. Y además acabas de decir otra cosa muy importante, y además es fundamental.
Cricri te cuenta historias que tienen que ver con la vida cotidiana, te cuenta historias que tienen sentido, porque como dijiste, te habla de lo que es ir a la escuela, te habla de la relación con tu familia, te habla de la amistad, te habla de las cosas que te pasan de niño, pero que bueno, no han cambiado tanto de los años 30 para acá. Por eso Cricri sigue teniendo sentido. Es muy bonito que los niños también tengan muchas más opciones de entretenimiento hoy en día, pero mientras las historias de Cricri te sigan diciendo algo que te checa, que te hace sentido, que tiene lógica, pues es muy probable que sigan cantándose por bastante tiempo. Tiburcio, buenos días. Rosa Contreras, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo en Espacio Alternativo, acá en Nuevo Laredo. Sí, qué bonito, muchas gracias, buen día. Tiburcio, te iba a preguntar algo muy personal en tu relación con Francisco Gabilondo, con tu padre. Sí. Porque él fue un niño de otras épocas. Uh-huh. ¿Cómo fue que él surge esta manera de ver, de crear estos personajes pensando en todo lo que incluye o tiene la canción, que es los personajes, la descripción, la cuestión cultural, el ambiente donde vivimos, las tradiciones, o sea, todo eso, aparte mensajes también con valor ético, moral, muchas de ellas. ¿Cómo lo viste? ¿Qué decía él? ¿Cómo fue surgiendo esta manera de crear para él estas canciones? Fíjate que es muy buena pregunta, porque en realidad él no tenía contemplado eso. Él tenía otros planes. Él, como compositor joven, como un señor pianista que estaba abriéndose paso en la radio y en la música, pues él tenía la intención de hacer un poco lo que sean los demás, ¿no? Así como todo el mundo quiere ser hoy TikToker y YouTuber y influencer, uh-huh. La tirada de todo el mundo era entrarle a la radio, componer canciones, cantarlas o alguien interpretara tus canciones, ¿no? Lo mismo que hacían Agustín Lara, Gonzalo Curiel y tantos otros autores. Entonces, cuando él busca la oportunidad de acercarse a la principal estación de la época, que era la estación de Ciudad Azcárraga, pues le sugiere, oiga, como usted toca sus canciones, porque él tenía un número de canciones que eran como canciones festivas, se llamaba El Guasón del Teclado. Ajá. Y eran muchas canciones, eran canciones que eran un poco como de broma, como de burlarse de las costumbres. Y entonces le dijeron, oiga, es que cuando usted toca, los niños se pegan a la radio. Entonces usted debe tener algo para ellos. Y entonces fue una sugerencia que dijo, pues bueno, pues no se me había ocurrido, ¿no? Entonces fue a trabajar, tratar de hacer canciones para niños, porque descubrió que tampoco había canciones para niños. Y miren, lo primero que hizo, y yo creo que eso fue el gran acierto de Gabilondo Soler como compositor, él dijo, bueno, yo no sé lo que le gusta a un niño, pero yo sé lo que me gustaba a mí de niño. Y esto saben que es muy importante, porque uno como adulto siempre asume o supone que al niño le va a gustar algo, ¿no? Pues a los niños les gustan los dulces, a los niños les gustan los payasos, a los niños les gustan los pasteles. Sí, claro, siempre hay a quien le guste, pero, por ejemplo, hay niños que no les gustan los payasos, ¿no? Y hay niños que no son tan de comer dulces, o no ciertos dulces, ¿no? Y entonces uno como adulto siempre comete el error de suponer algo, y entonces en vez de preguntarles o decir, bueno, oye, a lo mejor a mí no me gustaban los payasos, pues a lo mejor tampoco a otros niños les gustan, ¿no? Y no me refiero al trabajo del payaso, me refiero a veces a la presentación que tiene, ¿no? El maquillaje a veces puede ser un poco sorprendente, ¿no? Entonces, porque ya el trabajo del payaso, del clown, del intérprete es otra cosa. Pero entonces Francisco Gabilondo dijo, bueno, yo me acuerdo lo que a mí me gustaba de niño, y se puso a trabajar sobre eso. Y entonces, pues empezó a hacer memoria de sus experiencias, de sus nociones, de sus recuerdos, y sobre eso empezó a construir. Y después, cuando vio que podía hacer canciones con eso, que sí podía contar historias, que musicalmente le daba el material, entonces empezó a ponerle mucho cuidado, o sea, no hacer un producto a la ligera, sino empezarle a poner lo que él tenía ya experiencia y de oficio para que saliera la mejor canción posible. Y ahorita señalaste una cosa muy bonita, y además me gusta mucho conversar con conocedores de la obra, o sea, gente que sí se fija.
Efectivamente, dentro de las canciones de Cricri están plasmadas muchas apreciaciones y muchos principios que hacen que las canciones también cuenten historias un poquito más allá de lo obvio. Y todo eso refleja la personalidad del compositor. Es decir, pues era un señor que sí leía mucho, que estaba interesado en respetar a la gente, en respetar la naturaleza, que era todos capaz de verse, tanto reírse de sí mismo como poder burlarse de las equívocos o las tonterías que podían llegar a cometer los demás, pero no de un modo feo, sino como una manera crítica, puntillosa, nada más como que señalar las contradicciones, pero nunca fue burlarse ni mofarse realmente de nadie. Y además, era muy fácil percatarse de eso porque yo siempre lo vi muy respetuoso de todas las demás personas, ¿no? Entonces, lo que es muy bonito, y lo vas a encontrar en todos los autores, el autor siempre está retratado en su obra. Y pues yo te diría que Francisco Gabilondo fue un señor con una muy buena calidad humana, y eso está muy lindamente plasmado en sus canciones, y yo creo que también por eso las canciones de Cricri siguen siendo tan aceptadas, porque retratan a una muy buena persona. Claro, y los niños lo siguen percibiendo también y gustando de esos personajes, aun cuando la tecnología siguen disfrutando, porque ahorita comentábamos fuera de la entrevista, Héctor y yo, que cuál era la canción favorita. Y digo, es que hay muchísimas, pero lo más bonito de todos estos recuerdos de Cricri es que uno se traslada a la infancia, nuestra infancia, en familia. O sea, inmediatamente yo me acuerdo de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de esos momentos, porque era cuando escuchábamos a Cricri, porque además era escucharlo en un tocadiscos o en la radio. Entonces, es maravilloso cómo Cricri significó muchísimas otras cosas en una gran parte de la infancia de México. Y ahora en esta infancia, tú, Tiburcio, como director y encargado de todo este patrimonio, ¿qué proyectos hay? ¿Qué es lo que ves que siga para estos nuevos niños con Cricri? Claro, pues mira, muy buenas preguntas todas las de ustedes, porque fíjate que justamente uno de los retos que tenemos ahora es adecuarnos a las circunstancias actuales. Porque ustedes señalaron muy bien lo que pasaba al principio. Claro, Cricri surge en la radio, y la radio era el medio de comunicación y te estimulaba auditivamente, pues para que tú, con los referentes que tuvieras, o sea, tú podías tener más imaginación o menos imaginación. O sea, eso es una cosa muy personal. Pero tú recreabas la narrativa que te daban, ¿no? Tú podías imaginarte que el castillo de Bombón I podía ser un castillo chiquitito de dulce, o podía ser un gran palacio así de muchos kilómetros. En fin, cada quien se imaginaba lo que necesitaba imaginarse, y eso era un regalito muy personal. Pero entonces la radio pues cumplió esa función, y después ya vinieron otras herramientas, y lo que hacemos actualmente es adecuarnos a esas herramientas. ¿Saben que ha florecido mucho en los últimos años? Y se volvió como una experiencia muy bonita. Por supuesto que se han hecho algunas cositas para medios como YouTube, como medios audiovisuales, pero lo que la gente valora mucho ahorita es ir a conciertos con canciones de Cricri. ¿Por qué? Porque primero pues tienes la música en vivo, que la música en vivo siempre es algo muy especial, pero además es muy bonito que pueden compartir las generaciones, porque tú bien señalaste, pues esto lo han vivido pues abuelos, padres, hijos, y a muchos niños les llama la atención que van al concierto. Pues claro, los papás son los adultos, son los que los llevan. A lo mejor son niños que sí conocen un poco a Cricri o lo están conociendo apenas, pero les llama mucho la atención de, oye, ¿tú por qué te sabes las canciones? Le preguntan a su abuelo, ¿no? Les sorprende que la tía esté cantando con ellos, y los niños así como, oye, pero estas canciones, ¿por qué te las sabes? ¿No? Y pues para el niño todo es nuevo, entonces para él es como, pues la primera vez que venimos. No, hombre, pues ya. Y entonces se hace esto muy bonito, que es compartir, ¿no? Así como compartes la mesa, ¿no? Cuando te sientas en enero a comer rosca de Reyes y estás muy contento comiendo tu rosca, mejor tamalitos con tu familia, pues esta música también la compartes, y entonces se vuelve otro punto de enlace con tus padres, con tus abuelos, con tus tíos, y eso pues
te ayuda a la cohesión familiar. Nunca fue el propósito, es decir, Cricri no hizo canciones para eso, pero permite que eso suceda. Y entonces, por eso nos gusta mucho apoyar este tipo de iniciativas actuales, que muchas orquestas, muchas salas de concierto han encontrado que tocando a Cricri, pues las familias completas vienen, ya no viene uno o dos personas, viene la familia completa. Entonces dices, bueno, por aquí es, hay que permitir que aparte de la tecnología siempre va a estar presente y siempre habrá mejoras en la tecnología y eso nos favorece a todos. Siempre va a estar cambiando y hay que estar receptivos, abiertos, dispuestos también a lo nuevo, adaptarnos a las nuevas tecnologías, ¿no? Así es, exacto. Eso es una cosa que hacemos mucho, ponemos mucha atención, por lo que me preguntaron ahorita, siempre ponemos atención a las nuevas tecnologías, a la manera en que los niños actuales se entretienen. Pero entonces resulta que esta, que parecería pues que no es muy moderna, pero en realidad sí es muy vigente, muy actual, permitir que los niños vivan la experiencia de la música en vivo. Oye, pues es una experiencia enriquecedora en muchos sentidos, porque se vuelve un paseo, se vuelve un estímulo cultural y auditivo muy rico, y se vuelve una actividad familiar, ¿no? Y entonces se quedan los recuerdos bonitos que puedes compartir a lo largo del tiempo. Esa ha sido la... perdóname un poco de ruido aquí. Esa ha sido la más bonita experiencia que ha tenido Cricri en los últimos años, aparte de que, bueno, sí tiene presencia en redes sociales, están las redes sociales de Cricri, lo pueden encontrar como Cricri Grito Cantor Oficial, está en Facebook, está en Instagram, tiene su canal de YouTube, por supuesto, por ahí tiene un canalito de TikTok, sí está presente de todas esas maneras para no solamente anunciar las cosas nuevas que se hacen, sino bueno, también estar en contacto con los seguidores de Cricri. Fíjate, Tiburcio, que te iba a preguntar, hablando de introducirse en todas estas nuevas tecnologías. Por ahí está la historia de que, bueno, en algún momento Walt Disney se interesó por los personajes de Cricri y por ahí hubo, bueno, no se llegó a dar y, bueno, entendemos que tal vez uno de los puntos haya sido, bueno, pues a dónde más se iban a ir todos estos personajes o en qué se iban a convertir al entrar a esta gran industria que es Disney. Pero ¿cuál es la historia realmente en esto que no sabemos en qué hubiera o hasta dónde se hubiera convertido el grillito cantor? Claro, exacto. Pues mira, para empezar, hay que aclarar que esa historia, muchos dicen que sucedió en los 40, no sucedió en los 40, eso pasó hasta los 60, ¿no? Todavía cuando Walt Disney vivía. Pero además es muy chistoso porque en realidad fue como que el proyecto de un tercero, alguien más quiso enlazar los dos proyectos. En realidad no fue que Disney buscara a Cricri, eso no sucedió. Pero entonces había objeciones de las dos partes, porque Cricri sentía que bueno, que si se accedía a ese proyecto, la música iba a quedar relegada, porque pues claro, lo importante para la compañía Disney es la imagen. Y sí, ellos también, dentro de las producciones que hacen, hay música, pero la música, bueno, es solamente un elemento, en realidad la imagen es lo importante para ellos. Y los de la compañía Disney decían, bueno, es que esto es muy difícil abordarlo porque ya está muy hecho, es decir, la narrativa ya era muy contundente, muy fuerte, y decían que gráficamente era difícil de abordar. Y entonces dices, oye, pues si las dos partes ponen inconvenientes, quiere decir que ellos no se estaban buscando, quiere decir que alguien más estaba tratando de hacer el enlace. Y bueno, pues ahí se vale buscar y experimentar, ¿no? También, por ejemplo, hubo un proyecto muy interesante de Disney con Salvador Dalí, que se quedó pues como en planteamiento, nunca se llegó a concretar, ¿no? Y eso que eran dos elementos gráficos. Entonces, a veces, mira, a veces parecería muy buena idea que dices, oye, si hacemos un pastel de chocolate y le ponemos miel y le echamos hot cakes y chispitas de chocolate y tantito chamoy, va a quedar una cosa muy buena. Y dices, bueno, a lo mejor no quedó tan bueno como querías. Entonces... Convirtió en otra cosa también. Sí, ¿no? Y a lo mejor dices, oye, resulta que hice unas crepas, ¿no? Pero pues las crepas eran dulces, pero les puse unos huevitos revueltos y tantita miel de abeja, así poquita. Oye, y saben re bien. Entonces, oye, pues eso fue como otro experimento y sí funcionó.
Entonces, yo creo que es interesante cuando hay cosas que surgen así como más espontáneas, ¿no? Y hay otras que, aunque las trates de forzar, pues no va a funcionar. Y yo creo que ese sería el caso. A lo mejor no hubiera pasado tanto con Cricri, con Disney, y yo creo que está bien, porque pues al final son dos grandes creativos del siglo XX que hicieron sus aportaciones. Por supuesto, bueno, uno se convirtió en una gran empresa de entretenimiento, que a veces está más dirigida por sus mercadólogos y la gente de financiera que los creativos. Y Cricri, bueno, pues es un proyecto que se ha mantenido en la parte creativa. Y pues, seguramente alcanzará también muy buenos tiempos en el futuro, ¿no? Digo, los tiene ahorita porque es una obra vigente, es una obra activa, es una obra que está en representaciones teatrales, en salas de concierto, como les decía, pues tiene sus redes sociales, aunque el mercado discográfico se ha modificado, pero bueno, la música sigue estando disponible en las plataformas de música. Entonces es una obra muy viva, muy vigente, y ya es parte de la cultura popular mexicana. Eso también hay que destacarlo, ¿no? Porque tú mira, generalmente puede haber, pero es muy raro que le digas a alguien, le cites o le hables de Cricri y no sepa qué es Cricri. O si le dices frases como, oye, voy a ir al mercado, y casi te van a contestar de inmediato a comprar todas las cosas del mandado. O si le dices, sí, por vamos camino de la escuela, ¿cómo? Que hay muchos personajes, por ejemplo, que con los que los niños quizá de estas generaciones tienen una identificación, pero también estos personajes son de temporada y son volátiles, y sin embargo los personajes de las canciones de Cricri permanecen, como bien lo mencionas, forman parte ya de nuestra identidad del pueblo mexicano. Claro, exacto, y esa parte es muy bonita porque pues dices, bueno, pues a veces parecería que la identidad nacional solo está con los trajes de charro, ¿no? O el sombrero norteño, o el mole, las enchiladas, claro, pues todo eso es parte de México, ¿no? Pero pues en realidad también, sin darnos cuenta, toda nuestra música, y te hablo de Cricri, te hablo de todos los otros autores mexicanos, pues la tenemos a flor de piel, ¿no? Y yo creo que tenemos como 4 o 5 himnos nacionales, después del himno oficial, tenemos varias canciones entre Cielito Lindo, entre México Lindo y Querido, hay casi, yo metería ahí El Chorrito, porque son canciones que las tienes a flor de piel, o sea, de inmediato las cantas, ¿no? De inmediato atraen tu atención donde estés. Y entonces pues es muy bonito que tengamos esa identidad musical y tan fuerte, ¿eh? Exacto, y es lo que te iba a comentar, no nada más las sentimos y no las sabemos, sino que forman parte de nuestra vida, ¿no? Cuando dices, cuando escuchas la del, pues precisamente la de la patita, y que tú dices, ¿qué nos trajiste, mamá cuacua? O sea, ya saben que los niños están esperando a ver qué te traen, o saber que en el mercado cuántas cosas se van a comprar. Retrata nuestra vida cotidiana, y eso es lo maravilloso de que Cricri siga y siga, porque está dentro de nuestras raíces, de nuestra identidad cultural. Claro, y una cosa más, si me permiten, para ir cerrando, bueno, podemos platicar todo lo que quieran, pero fíjense que hay un fenómeno también muy interesante. Cuando tú piensas en otros países, pues tú casi das por sentado que bueno, todo lo que tenemos aquí lo tienen en otras partes, pero no siempre es así. Entonces, por ejemplo, en Europa existe la música para niños, pero más de tipo tradicional. Son como canciones que son algunas muy antiguas y son parte del folclore popular, pero no siempre hay cosas nuevas, ¿no? Lo mismo pasa con los norteamericanos, como que ellos, como que la parte de música para niños parte un poco más, casi siempre o muchas veces, de sus producciones televisivas, pero no tienen tantos artistas que hagan música ex profeso para niños, ¿no? Entonces, cuando te pones a revisar en el mundo, pues resulta que, bueno, hay esfuerzos muy buenos en países de Latinoamérica, ¿no? Los hay en Argentina, los ha habido en
en Venezuela, en Colombia, algunas cosas en Perú, 2 o 3 en Chile. En España se produce bastante, no siempre muy bueno, pero sí se hacen muchas cosas. Pero cuando empiezas a explorar otras partes del mundo, pues no. Ahorita que, por ejemplo, Ucrania es una cuestión muy que está tan de moda. Yo alguna vez le pregunté a una amiga ucraniana, oye, ¿y canciones aquí o grupos para niños, de música para niños? Y se quedó pensando y dice, no, pues aquí no hay de eso. Y entonces dices, oye, no, pues bueno, debe haberlo, pero lo que pasa es que no, la gente no lo tiene muy presente, no es tan popular, o no es algo que se ha desarrollado. Dices, oye, pues qué buena ventaja tenemos en México, que tenemos un autor como Cricri, y también tenemos otros autores y otros grupos que hacen música para niños, porque quiere decir que, bueno, pues ahí a lo mejor estamos llevando ventaja en algo que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y es un regalazo para todos los niños que escuchen Cricri. Claro. Hoy que ya estamos por empezar las festividades del Día del Niño, ¿no? Sí, y sabes que siempre es muy bonito celebrar el Día del Niño, porque pues, no importa si eres niño o ya eres niño grande, porque pues siempre te permite conectarte con eso, ¿no? Y ser sensible a no solamente la parte de la fiesta, a los temas que tengan que ver con lo que afecta a los niños para bien, y bueno, lamentablemente hay cosas que les afectan para mal. Entonces hay que reflexionar de cómo puedes lograr hacer una sociedad y un entorno mejor para ellos, no solamente echarles fiesta y pastel, sino bueno, vamos a hacer cosas para que ellos estén a salvo, puedan jugar tranquilos, ¿no? Se puedan formar y sean buenos ciudadanos. Sin duda, Tiburcio, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo esta mañana. Ojalá podamos seguirlo haciendo en otras ocasiones. Te mandamos un abrazo muy afectuoso. Igualmente, cuando ustedes gusten, el grito cantor, a través de un servidor, que siempre él nos pone a trabajar, pero siempre nos pone a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo también a todas y todos que nos escuchan, especialmente a los niños. ¿Y qué tal si nos escuchamos la próxima semana? Nos escuchamos. Un negrito bailarín.